Bien, voy a compartir pantalla para empezar. Muy bien, para el día de hoy eh, yo quisiera que resolviéramos este ejercicio que es muy similar al que tenemos planteado para la primera actividad del curso, ¿cierto? Entonces, este ejercicio nos va a permitir explorar algunos conceptos básicos de la programación orientada a objeto, que es mi intención, y esa es la intención también pues de- del curso al plantear este ejercicio de entrada, ¿no? Como fase previa, como fase de introducción. ¿Por qué este ejercicio se deja, digamos que se deja a consideración del alumno, que se deja a consideración del alumno o de la alumna que pues sea realizado por consola o por Windows Forms? Bueno, pues primero porque es el primer ejercicio y tenemos entendido de que en la malla curricular muchos alumnos dejaron de programar un semestre, el cuarto semestre en la malla curricular, pues no hay, por lo general, un curso destinado a la programación. Entonces, de pronto, como para hacer nuevamente énfasis en la programación, retomar los conceptos, hacemos este ejercicio de introducción más suave. Pero digamos que en lo sucesivo, las próximas actividades sí serán estrictamente en el entorno de Windows Forms, que es el entorno gráfico que maneja C Sharp. Entonces, para irnos preparando, ¿listo? Para explorar y para centrarnos en los conceptos de la programación orientada a objeto y dejar a un lado Windows Forms, del cual nos encargaremos luego, vamos a realizar este ejemplo que es muy similar al ejercicio planteado, pero en consola, ¿listo? Y así de esa manera nos centramos en los conceptos de programación orientada a objeto y dejamos eh, a un lado Windows Forms por el momento. En los próximos encuentros es posible que estaré realizando encuentros a esta misma hora, todos los viernes, eh, o cada 2 viernes por lo menos. Vamos a estar charlando acerca de Windows Forms, pero primero vamos a centrarnos en programación orientada a objeto, como acabo de decir. ¿Listo? Entonces, en programación orientada a objeto tenemos conceptos como son la clase, las clases, ¿cierto? Las clases, vamos a recordar eso, digamos que el concepto principal de la programación orientada a objeto. Ustedes recuerdan que antes en la programación en los primeros lenguajes de programación, se solía programar de principio a fin en una sola hoja, como si fuese un papiro egipcio. ¿Listo? Entonces teníamos desde la primera instrucción hasta la última instrucción, todo se iba en, digamos, en cascada, era, digamos, el flujo de ejecución. ¿Listo? Entonces el flujo de ejecución cogía y se compilaba la primera línea, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, así hasta llegar a la línea que fuera, ¿sí? Digamos, en la línea 10.000. Ese sería como el cuadro que marcaba digamos, el programa. ¿Listo? Entonces cuando llegaba acá, finalizaba y punto. Había una sola ejecución, un solo módulo. Ni siquiera se utilizaba el concepto de módulo, simplemente se utilizaba, digamos, em, las estructuras, ¿cierto? Que ya conocemos, if, else, y que si hay alguien, por cierto, aquí presente que nunca haya programado, porque nos ha pasado en cursos anteriores, que digamos que no ha programado o que no entiende nada, nada, nada de programación, siéntase en confianza de hacer las preguntas, ¿listo? Tenemos el objetivo de aclarar las dudas hasta las más pequeñas, porque todas son muy importantes, ¿listo? Bien, entonces tenemos que
eso era, digamos, la forma en que se programaba, a modo de papiro, ¿sí? Se le llamaba programación funcional. Ok, entonces luego, pues ya por complejidades, los complejidades de los software, empezamos a ver que ya no iba a ser en un solo módulo, sino que se podían crear programas en distintos módulos que se iban a relacionar entre sí, se estaban llamando o relacionando entre ellos digamos, de la manera en que fueran necesarios para que pudiera haber, digamos, un funcionamiento diferente de la programación, ¿cierto? Entonces, eso en un principio se le llamaron módulos, ¿sí? Surgió, digamos, la programación llamada modular. ¿Sí? Esos son módulos. Surgió la programación llamada modular, que en realidad eran fragmentos de códigos que se iban llamando entre sí. Entonces ya el flujo de ejecución de los programas no era como un papiro, sino que saltaba de un módulo a otro. No necesariamente habían dos, habían 3, 4, 10, 20, 100 módulos. Listo. Para la época en que lanzaron, digamos, el Apolo 11 a la Luna, ¿cierto? En el año, si no estoy mal, 69, programaban con módulos. Ni siquiera todavía había programación orientada a objetos. Estaban experimentando con programación con módulos. Entonces, esta era una programación que ya se iba acercando a la programación orientada a objetos, porque abandonaba el papiro, que ejecutaba de arriba hasta abajo, pero sin embargo tenía, digamos, sus limitantes. ¿Listo? Entonces, después, eh, digamos que, ¿por qué tenía sus limitantes? A ver, aclaremos un poquito. Porque de un módulo no se podía reproducir otro módulo. ¿Listo? Es decir, Alfonso, ¿sí? perdón que te interrumpo. Lo que pasa es que dice que quedaba la grabación para los compañeros, pero ¿sí la iniciaste? Sí, sí, sí la inicié. Sí, muchas gracias. ¿Vale? Ok, entonces decía que los módulos no podían, tenían una limitancia. Los módulos no podían reproducir, no podían reproducirse a sí mismos, ¿cierto? Es decir, si yo programaba un módulo, no podía sacar de ese módulo otros módulos que se parecieran a él o reproducirlo. Decir, voy a sacar otro módulo exactamente a este para el mismo proyecto o un módulo similar que sea familiar a ello. Otra cosa que se dieron cuenta es que entre módulos había módulos que no solamente no se reproducían, que no podía, digamos, duplicar directamente, sino que además, digamos que había muchas semejanzas entre módulos, ¿cierto? Entonces, estaban tratando como de relacionar, bueno, ¿cómo podemos relacionar un módulo con otro, pero si los dos módulos tienen las mismas características? Es decir, digamos que para programar a una persona, yo decía, por ejemplo, este es paciente X, ¿sí? O pongamos el ejemplo de la NASA, ¿no? Entonces poníamos eh, transbordador 1, por ejemplo, ¿cierto? Y ese transbordador 1 tenía su propio módulo donde estaban todas las características de ese transbordador, ¿cierto? Material con el que estaba hecho, etcétera, y todas las operaciones que se podían hacer con ese transbordador, todos los cálculos necesarios para ese transbordador. Y había después otra misión, ¿cierto? Entonces tenían que programar otro módulo para el transbordador 2, ¿cierto? Entonces decían, bueno, pero todo esto, digamos que el módulo para un transbordador, déjenme decir que era un papiro extremadamente enorme, grandísimo, muy, muy, muy grande, es un montón de cosas, ¿cierto? Y que dentro de cada módulo la ejecución siempre seguía siendo pues más o menos así, medio papiresca, ¿no? Entonces decían, bueno, estos dos transbordadores o estos dos módulos son tan similares, ¿verdad? Y tuvimos que hacerlos ambos desde cero.
tenemos que crear otra forma de programar. Entonces, para eso, para cuando un mismo módulo engendre otros módulos, se creó el concepto que hoy llamamos clases. ¿Listo? Entonces ya estos módulos no eran programados directamente, sino que para que engendrar el transbordador padre de todos los transbordadores, se crearon el concepto de clase. ¿Listo? Y desde esta clase, digamos, transbordador en general, ¿cierto? Ya no era el transbordador 1, 2, 3, 4, sino que de esta clase se iba a engendrar todas las clases para todos los transbordadores que fueran necesarios en las distintas misiones, ¿cierto? No estoy diciendo que la NASA inventó programación orientada a objetos, estoy poniendo el ejemplo a través de ellos. Entonces, a partir de allí iban a ser un transbordador, el otro y el otro. Se dieron cuenta que en la programación lo que necesitaban era como una especie de plantillas, ¿sí? En la programación necesitaban plantillas y que de esas plantillas surgieran casos particulares, ¿cierto? De aquí estaría, por ejemplo, el transbordador 1, vamos a ponerle T1, el transbordador 1, de ahí salió el transbordador 2, que no solamente estaba basado en esto, sino que tenía características especiales que le fueron agregando, ¿cierto? El transbordador 3, etcétera. ¿Listo? Ese es el objetivo de una clase. Una clase es la plantilla que engendra los distintos modelos u objetos particulares, ¿cierto? Entonces ahí está la otra palabra clave, objetos. Los objetos son los hijos o los, digamos, los casos particulares de cada una de las clases creadas dentro de un proyecto. Entonces se dieron cuenta que un proyecto podía estar compuesto por distintas clases y por lo tanto en el momento de ejecutarse el programa iban a engendrar muchos objetos. ¿Listo? No tenía ya límite la programación, digamos, porque ya se tenía mucha más facilidad de reproducir objetos, ¿listo? A partir del concepto de clase. Entonces se le llamó programación orientada a objetos, es decir, programación orientada a casos particulares de las clases, ¿listo? ¿Por qué? Porque todos estos objetos tenían características muy en común, ¿cierto? Muy en común. No todas las personas somos iguales, pero por supuesto que tenemos, todos como seres humanos, tenemos muchísimo en común, ¿cierto? No solo en lo biológico, sino en lo cultural, etcétera, ¿cierto? Entonces, pertenecemos a una misma clase, ¿sí? La clase persona, clase humano, ser humano. Bien, entonces con esta introducción empezamos nuestro, digamos, encuentro brevemente teórico y nos vamos a hablar un poco más, a centrarnos un poco más en las clases, ¿cierto? ¿Qué es una clase? Pues dijimos que una clase es un caso particular es la plantilla digamos, de los objetos. De ahí es donde van a surgir los objetos. Podemos ver una clase como un modelo, ¿cierto? Como digamos, como un cofre de donde van a salir otros cofres, ¿cierto? O como un formato de Excel con las celdas simplemente vacías. Por ejemplo, esta es una celda de Excel, un ejemplo. En la celda 1 está nombre, después viene dirección, ¿cierto? Están otras características, por ejemplo, una función, por ejemplo, calcular sueldo. Eso se realizaría con una función en Excel, ¿cierto? Para los que conocen más o menos Excel. Es decir, hay características y hay operaciones que se pueden realizar. ¿Listo? Pero están en blancos. O sea, las celdas que están acá al frente, dentro de esa plantilla de Excel, pues como es plantilla, no están rellenadas, están en blanco. ¿Listo? ¿Y cuándo se van a rellenar esas plantillas?
pues esas plantillas se van a rellenar cuando yo saque de allí, pues digamos, para los que saben usar pues la mayoría de los editores de texto, ¿cierto? Aquí tenemos la opción, por ejemplo, aquí desplegamos un menú y en ese menú, vamos a hacerlo un poco más ancho, en ese menú, si yo quiero utilizar una y otra vez sin alterar esta plantilla, pues ¿qué le daría? Pues archivo, ¿cierto? Archivo. Y de ese archivo, pues le doy nuevo o guardar como. Guardar como, ¿cierto? Ese sería como digamos, la serie de pasos para crear un objeto nuevo, es decir, una plantilla exactamente igual, pero acá nueva. Si yo tengo una plantilla y no quiero alterarla, pero quiero crear un objeto particular ya, entonces ya eso sería, digamos, ya esto no sería otra clase, sino que esto sería un objeto. Y en este objeto, ahí sí, yo voy a poner nombre, ¿cierto? Alfonso, dirección, calle 23, ¿cierto? Saldo, etcétera. Una cantidad X, ¿sí? Y ya yo tengo ya no tengo la plantilla, ya tengo un documento que se derivó de la plantilla. ¿Listo? La plantilla engendró ese documento. Digamos, a ese nacimiento de un objeto particular a partir de una clase, se tiene un nombre en programación orientada a objeto, ¿cierto? Que es instanciación. ¿A qué se le llama instanciación? Pues se le llama instanciación a crear un objeto a partir de una clase. ¿Listo? Aquí estamos haciendo ahora la analogía con una plantilla de Excel, por ejemplo, ¿cierto? Yo tengo una plantilla de Excel, me voy a archivo, guardar como y me genera otro documento, ¿cierto? A partir de esa plantilla yo creo un documento particular, ahí sí con los nombres particulares, ¿cierto? A eso se le llama instanciación, crear un objeto a partir de una clase. Estos son ejemplos análogos, ¿no? Para que se entienda más lo que es la instanciación dentro de la programación orientada a objeto. ¿Listo? Como vemos aquí en la clase, podemos hacer esta división. Tenemos aquí arriba atributos de la clase. Atributos quiere decir características, son sinónimos, dos palabras que son sinónimos. Nombre, dirección, las características, ¿no? Las características. Si esta clase fuera la clase de perro, entonces tendría nombre, raza, años, ¿cierto? Y acá abajo tenemos las operaciones que puede realizarse con esta clase. ¿Listo? Por ejemplo, en el ejemplo que estamos aquí, acá todos los objetos que se generan o que se instancian a partir de esta clase, digamos que quedan diseñados a partir de la plantilla. Es decir, todas las características, todos los atributos se van a traspasar para acá, para el objeto, ¿cierto? Entonces, si la plantilla tenía nombre, dirección, tal, acá también va a tener todo eso. Y todas las operaciones que estaban diseñadas acá, también en el momento de instanciación van a tener esas características, ¿cierto? Acuérdense que el objetivo entonces de una clase es engendrar varios objetos, muchos objetos. Por eso nació el concepto de clase, porque a partir de una sola clase yo puedo engendrar muchísimos, digamos, documentos, llamémosle así, u objetos particulares, ¿sí? Entonces yo tengo esta plantilla, de ahí puedo sacar un montón. Imagínense que esto fuera como digamos, un recibo de la universidad. Pues la universidad simplemente tiene que hacer una plantilla y a partir de allí
todos los estudiantes reciben su propia plantilla, ¿sí? Su propia matrícula, su propio recibo de matrícula. No hay necesidad de programar uno para cada estudiante. Todos reciben a partir de la misma clase. ¿Listo? Entonces, ese es básicamente el concepto o la necesidad de la programación orientada a objeto. ¿Listo? De la reproducción fácil de elementos. Y además de eso, pues la clase permite que se centre en el diseño. Ok, ¿cuáles son las características y las operaciones que van a hacer todos los objetos de mi clase? Entonces ya el programador se centra en el diseño de la clase. ¿Listo? Antes no, antes eran casos particulares. Como no iban a salir de un objeto, no iba a salir otro, como de un módulo, perdón, no iba a salir otro módulo, pues simplemente programaban módulos particularmente, ¿sí? Uno tras otro. Este es el módulo para el transbordador 1, este es el módulo para el transbordador 2. Ya, ahora no, ahora es cuáles son las características de todos los transbordadores, cuáles son las operaciones de todos los transbordadores. Entonces se centra la programación orientada a objeto en, digamos, en el diseño de clases también. ¿Listo? Entonces, porque el diseño de clases permite pues que quede bien estructurados los objetos, ya que estos heredan los atributos y las operaciones. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento de este recorderis o este contexto histórico o en algo en particular? ¿Todo bien? Listo. Ok. Entonces, seguimos. Bien. Esto ya es, digamos, la parte un poco histórica del asunto, el contexto, que siempre es buenísimo. A mí siempre me gusta plantearlo para ubicarnos. ¿Listo? Entonces, vayámonos a desarrollar un ejemplo particular que es muy similar, como decía, al ejercicio que plantearon. ¿Listo? Entonces ya vamos a particularizar ¿cómo así que crear una clase? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para crear una clase? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Listo. Entonces, primero que todo, lo primero que se tiene que tener en cuenta, y eso siempre es muy recomendable para los programadores creen que no tienen que leer, pero en realidad sí tenemos que leer, y más si estamos en un área de ingeniería, en proyectos de ingeniería hay bastante lectura. Entonces, lo primero que se les recomienda es comprender el enunciado, el contexto de lo que se plantea. Si uno no entiende el contexto de lo que se plantea, uno no puede hacer absolutamente nada, está uno en cero. Pero si uno lo comprende, pues ya ahí empieza a aplicar lo que comprendió a cualquier cosa, al área de la ingeniería, al área de la administración, al área de lo que quieras. ¿Listo? Estamos entonces en programación, vamos a centrarnos primero a comprender el enunciado. Esto es una buena práctica. Entonces se dice, se requiere que a través de una aplicación desarrollada en lenguaje de programación C# por consola sirva como simulador para calcular el valor a pagar por concepto de matrícula de un estudiante. Teniendo en cuenta, ok, ya estamos, eso es fácil, ya tenemos cómo pagar una matrícula, calcular el valor a pagar por concepto de matrícula de un estudiante, listo, más o menos como un recibo. Teniendo en cuenta que el valor del crédito académico de los cursos disciplinares es de 112.000, si el estudiante tiene un promedio superior o igual a 4.0, recibirá un descuento del 20%. ¿Ok? Bien, no solamente vemos que es multiplicar los cursos que matriculó por el valor, sino que hay que tener otras cosas en cuenta. ¿Listo? Entonces un estudiante no solamente, digamos, se le va a calcular 112.000, que es el valor de los cursos por 3 cursos, 112.000 por 3, no, hay que tener otras cositas en cuenta. Bien, entonces recibirá un descuento del 20%. Se espera que la aplicación en tiempo de ejecución pida al usuario que ingrese el nombre del estudiante, el promedio acumulado y el número de créditos a matricular. Con estos datos, la aplicación hará los cálculos y como resultado de la ejecución mostrará en pantalla el nombre del estudiante, el promedio estudiantil y el valor a pagar. Entonces me están repitiendo constantemente un protagonista aquí. El protagonista de este ejercicio es el estudiante, ¿sí? Vamos a subrayarlo con otro color.
Aquí, el estudiante. Bien, ¿cierto? Tenemos un estudiante. Y ese estudiante, digamos que me dicen que tiene un nombre, que tiene un promedio, es lo que estoy viendo aquí, y tiene un número de créditos, ¿cierto? ¿Qué más tiene? ¿Qué más ven allí del estudiante? Además de estas características, tiene un nombre, tiene un promedio, tiene créditos. ¿Qué más creen ustedes que tiene un estudiante aquí? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien ve otra característica? Además de las que están allí, un poco más evidentes. ¿Sí? Eh, ¿Qué otro atributo tienen? Que no sea tan evidente, porque dice al usuario que ingrese el nombre, el promedio y el número de créditos. ¿Qué otra cosa debe llevar el estudiante? ¿Será que el estudiante que matriculó 4 materias paga lo mismo que el que matriculó 6? Pues no, porque cada estudiante tiene un valor a pagar. ¿Listo? Tenemos este valor a pagar también, ¿cierto? Que a su vez depende de este otro valor, 112.000. A mí me gusta rayar los enunciados y todo eso porque nos permite como centrarnos, ¿cierto? Ok, entonces el estudiante tiene todas estas características. El estudiante tiene un valor, digamos, por curso, tiene un nombre, tiene un promedio, tiene créditos y tiene valor a pagar. ¿Listo? Esos son características o como llamamos en programación orientada a objeto, atributos. ¿Listo? Entonces, el protagonista, que es el estudiante, el que contiene esos atributos, es la clase de nuestro ejercicio. Entonces tenemos una clase llamada estudiante. Ok, entonces vayamos acá y tenemos lo siguiente. Tenemos una clase llamada estudiante y tiene los atributos de nombre, ¿cierto? Promedio, créditos y valor a pagar. ¿Listo? Valor a pagar. Vamos a ponerla así. Esto se llama camel case. Todos los atributos van al principio y para separar las palabras, todos empiezan con minúscula. Para separar las palabras así, ponemos mayúscula, minúscula, ¿sí? Como para separar las palabras. Se llama camel case. O el camello de mayúsculas. Listo. Bien, listo. Entonces tenemos esto. Hasta el momento tenemos esto. Promedio, nombre, créditos, valor a pagar. ¿Cierto? Ok. Podemos decir que eso es más que nada los atributos. Y ahora vamos a separar los atributos. Trazamos una línea aquí. Y vamos a poner las operaciones que debemos hacer sobre cada estudiante o que cada estudiante debería hacer en nuestro sistema. ¿Cierto? Ok. ¿Cuáles son las operaciones que podemos hacer con cada uno de los estudiantes? ¿Cierto? Acá, acá acabo de ver otro atributo que nadie me dijo ni yo tampoco vi. ¿Cuál será? Tenemos otro atributo que es Descuento. el descuento. Correcto. Listo. Tenemos un descuento. Ok, entonces vayamos acá y de una vez pongamos descuento. Muy bien. ¿Qué operaciones podemos hacer sobre un estudiante? ¿Cuál es el objetivo de que la clase estudiante exista? Que sobre ella se hagan operaciones. ¿Qué operaciones debemos hacer según
enunciado. O sea, es decir, ¿cuál es el objetivo de crear esta clase estudiante? Que calculemos algo, ¿cierto? Ok. Hay otro atributo. Cada vez que digo calcular algo, me veo otro atributo. ¿Cuál será el otro atributo? El descuento. ¿Cuál otro atributo tendrá? Además del descuento. ¿Quién ve otro? ¿Qué otra cosa tiene un estudiante que para nosotros los estudiantes es muy importante? Nuestro, ¿no? Nada más. Promedio, bueno, ya estaba señalado. Yo había visto promedio, pero ya está señalado. Ok, el promedio ya está. Bien, entonces, ¿qué cálculos? ¿Cierto? Vamos a calcular el valor a pagar, ¿cierto? Entonces, con esta clase tenemos que calcular el valor a pagar, ¿sí? Entonces, digamos que además del estudiante, podemos, digamos, además del valor a pagar, podemos decir que una operación sería editar o crear, ¿sí? Crear estudiante. Eso es una operación. Las operaciones, como son métodos, entonces digamos que se simbolizan con paréntesis para diferenciarlos de los atributos, ¿sí? Ahorita vamos a ver más ya en particular lo que son los métodos, ¿listo? Pero los métodos u operaciones o funciones, que en C# le llamaron lo mismo métodos, pero anteriormente desde lenguajes como Java se distinguía entre funciones y métodos, no era lo mismo, pero bueno, se llama métodos en C#. Crear estudiante, ok, crear estudiante, el método empieza por mayúscula, crear estudiante, ok, y calcular, ¿cierto? Calcular matrícula, matrícula, ese es otro objetivo, ¿cierto? Calcular la matrícula. Bien, listo, tenemos por el momento esas dos, ok. Ahora, vamos a ver que es importante dentro de la programación orientada a objeto una característica de los atributos, que es la encapsulación, ¿sí? La encapsulación o encapsulamiento es súper importante dentro de la programación orientada a objeto porque nos permite, y vamos a poner un ejemplo concreto, muy particular. Por ejemplo, cuando yo tengo un control remoto, tengo el control remoto aquí, ¿cierto? Con todos sus botones, tenemos los botones acá. Esos, digamos, esos botones tienen un objetivo, una razón de ser, que es hacer una operación, ¿cierto? Permíteme. Ok. Que es hacer una operación. Esa operación, como nosotros como usuarios de ese control remoto, cuando nosotros presionamos el botón, este botón en particular, por ejemplo, lo presionamos, ese botón va a ser una operación, puede ser subir el volumen del televisor. No es necesario que nosotros como usuarios sepamos cómo funciona eso, ¿sí? No es necesario que nosotros como usuarios no conozcamos siquiera los términos circuitos eléctricos, ni conozcamos, no sé, términos de la electrónica, ¿cierto? Que son los que permiten que este botón exista y cumpla su función. Y no es necesario que sepamos cómo funciona eso, porque el objetivo de este botón no es, digamos, que cada vez que se vaya a presionar, el usuario tenga que hacer una serie de pasos para que eso funcione. No, simplemente tiene que presionar el botón. No tiene que irse a estudiar electrónica ni nada, sino que presiona el botón y él se encarga de hacer la operación. Ahora, ese botón está encapsulado. ¿Listo? Digamos, los, digamos que el botón tiene una característica. El botón es visible, ¿cierto? Es visible.
y es palpable, pero todo lo que todos los circuitos que están dentro de él, todos esos circuitos, todos esos componentes, la placa madre de un control, esos están encapsulados. ¿Ok? Entonces vemos que un simple objeto como eso podemos manejar o podemos ser testigos de que estamos ante permítame, que estamos ante un, digamos, un concepto de la programación orientado a objeto. ¿Listo? No solamente lo que hemos visto ya de clases y cuál es la ventaja de programar por clase y no de forma modular, sino que empiezan a haber otras características de la programación orientada a objeto, la encapsulación. Es decir, yo no, ¿cuál sería el botón acá en nuestra clase estudiante? ¿Cuál sería el botón? Pues las operaciones, ¿cierto? Yo llamo o presiono la operación crear estudiante desde afuera, ¿cierto? Esto es como si fuera el botón. Yo presiono aquí y esa función que ya va a estar programada va digamos, a estimular un circuito, una serie de operaciones que desde afuera no sabemos cómo funciona, ¿cierto? Pero que va a hacer esa operación. Entonces, de esa manera, somos testigos de la importancia que tiene, pues también otro concepto que es la encapsulación. Ok, si nosotros estamos diciendo que las funciones o métodos, que son los que están acá, son las operaciones, son, digamos, los botones que uno ve desde afuera, entonces, ¿quiénes son los circuitos y quiénes son todas esas cables y todos eso que está dentro en la placa madre de nuestra clase? Pues los atributos, por lo general, tienen esa característica de estar oculto, de estar dentro, ¿cierto? Estos son los atributos, como habíamos dicho. Y estos atributos, por lo general, pues están encapsulados y eso se representa en, digamos, se encapsulan, quiere decir que están guardados, ¿cierto? Que están cubiertos. Y esa encapsulación, ese encapsulamiento, pues se logra en la programación con unas palabras claves. Y que esté público o que esté expuesto, que no esté, digamos, que sea visible, ¿cierto? Como los botones, también, digamos que se logra utilizando unos modificadores de acceso que ya vamos a ver. ¿Listo? Entonces, esta es como la parte teórica de, digamos, de la programación orientada a objeto, pero atribuido a este ejemplo en particular. ¿Listo? Entonces sigamos viendo entonces nuestro ejercicio. ¿Ok? Decíamos entonces que sobre un estudiante que tiene estos atributos vamos a hacer estas operaciones. ¿Listo? Pero no olvidemos que por lo general los atributos están ocultos o encapsulados y que los métodos son los visibles. Es decir, los métodos vendrían siendo como los botones. ¿Listo? Desde afuera de la clase vamos a presionar botones y no sabemos cómo funcionan estos atributos dentro, simplemente eso. Listo, entonces si nos vamos, ya que tenemos nuestro esquema de lo que es un estudiante, entonces vamos a crear una nueva clase, ¿sí? Porque el objetivo de este encuentro es que recordemos, para los que no han visto programación orientada a objeto, conozcan o sepan cómo en el caso particular de Visual Studio se puede crear una clase. ¿Listo? Entonces nos vamos acá en Visual Studio. Fíjense que todo lo que hemos hablado ha sido teórico hasta el momento prácticamente. Hasta ahora vamos a aterrizarlo en el Visual Studio. Y lo vamos a aterrizar en el Visual Studio hasta ahora porque todo aquello que sea teórico, todo lo que hemos hablado hasta el momento, en los primeros 40 minutos de esa teoría de programación orientada a objeto, es aplicable a todos los lenguajes de programación. No es estrictamente aplicable a C#, ¿cierto? C# es una herramienta, es un lenguaje, es una sintaxis. Es un lenguaje, literalmente. ¿Listo? Es como pedir un helado en inglés, es diferente a pedir un helado en español, pero se puede pedir helado en ambos idiomas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se crea un objeto?
perdón, una clase en el lenguaje de programación C#. Bueno, vamos a ver acá, hay un cuadro. Por lo general, cuando abrimos el entorno de desarrollo Visual Studio, tenemos un cuadro acá, se llama explorador de soluciones. ¿Listo? Sería buenísimo que estuviéramos en este momento, a medida que yo estoy editando esta clase, allá ustedes en sus computadores estuvieran con el Visual Studio abierto, ¿listo? Y pudieran hacer estos pasos también. Ok, entonces tenemos el explorador de soluciones aquí. Para quien no le aparezca el explorador de soluciones por alguna razón, tenemos acá el botón ver, que sí es visible para todos, y acá está el explorador de soluciones. También tenemos acá el comando control, la tecla alt y L, que al presionarlo los tres al mismo tiempo, pues va a salir también el explorador de soluciones. Listo. Entonces tenemos acá que aquí está el nombre de nuestro proyecto. En este caso es tutorial 1, ¿cierto? Estructura de datos. Bien, vamos a darle sobre ese nombre, clic derecho. Vamos a dar agregar y le vamos a dar a clase. ¿Listo? Clic derecho, agregar clase. Ok, con eso vamos a crear una nueva clase. Vamos a engendrar esa plantilla de la que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, esa clase es importante que termine, en el caso de C#, que termine con la extensión .cs. ¿Ok? Todas tienen que terminar así, porque esta clase se va a guardar en un archivo y ese archivo tiene que tener la extensión .cs. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestra clase? Pues nuestra clase se llama estudiante. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle ese nombre. Las clases tienen nombre en singular. No vamos a poner estudiantes. No, vamos en singular, estudiante, y empieza con mayúscula. Entonces, esta clase es la que me va a engendrar la posibilidad de calcular las cosas que tengo para todos los estudiantes. ¿Listo? Todos los cálculos de todos los estudiantes. Bien, perfecto. Entonces fíjense que aquí me salió una nueva pestaña. Miren que aquí estábamos en el program, que es lo que siempre nos sale, y se dan cuenta que el program es una clase en particular, sobre donde lo que hemos estado, digamos, programando desde siempre es un simple método. Es un método, es una operación. Es el método principal llamado main, por donde arranca todo, ¿cierto? Pero cuando creo una nueva clase, me crea un nuevo módulo o una nueva pestaña, ¿cierto? Entonces tenemos nuestra clase estudiante. Esto que se llama namespace es el espacio donde se coleccionan todas nuestras clases, ¿ok? Nosotros vamos a tener, es lo que llaman la librería, ¿cierto? Entonces, dentro de estas librerías vamos a tener todas nuestras clases, porque los proyectos, digamos, este ejemplo introductorio tiene una sola clase, que es estudiante, pero digamos que van a haber muchos proyectos donde van a haber distintas clases. Vamos a ser testigos que a lo largo del curso vamos a ir realizando ejercicios que digamos que demandan que hayan distintas clases. ¿Listo? Ok, nuestra clase estudiante, vamos a echar un vistazo acá, tiene estos atributos, ¿cierto? Nombre. Ok, nombre, vamos a ponerlo, tiene que ser almacenado. Vamos a darnos cuenta, por cierto, que los atributos son variables, ¿sí? Y que como variables están destinadas a guardar un tipo de dato, porque esa es la razón de ser de las variables, guardar datos, ¿cierto? Entonces, el dato nombre es en realidad un tipo string, ¿listo? String, para los que no recuerdan, pues son las cadenas de caracteres, palabras, frases, ¿cierto? Entonces, nombre es de tipo string, ¿listo? Acá se tiene que nombrar primero, como las variables, el tipo y luego el nombre de la variable, que en este caso es nombre. Y he declarado mi primer atributo de la clase estudiante. ¿Listo? Esa es la manera correcta. Bien, promedio. Promedio, pues ya sabemos que es un decimal, ¿cierto? Decimales en los lenguajes más comunes están float, están double y en C# está el tipo decimal, ¿cierto? Pero vamos a usar el tipo double aquí, que es el tipo intermedio. Float es un poco más, para almacenar decimales un poco más pequeño, y decimales para almacenar decimales muy precisos, muy grandes. Double es
entre los dos y por lo tanto pues es el que más se recomienda. Double, nombre, entonces ahora viene double promedio, porque el promedio es un decimal, necesitamos que sea un decimal. Listo. Los créditos, el número de créditos. ¿Será que alguien puede tener 4.5 créditos? Yo voy a matricular 4.5 créditos. ¿Será que eso es posible en la universidad? No, ¿verdad? Entonces, si no es posible, entonces es porque siempre va a ser un número entero. Entonces vamos a poner el tipo entero para el número, para almacenar el número de créditos del estudiante que salga de esa plantilla, el objeto estudiante particular. Un valor a pagar. Bueno, por lo general, todo lo que son divisas, lo que son monedas, se trabaja con tipo decimal. Entonces vamos a declararlo el valor a pagar de tipo double. ¿Ok? Y el descuento que está en términos de porcentaje, y los porcentajes pues por supuesto que son de tipo decimal, ¿verdad? Entonces vamos a decirlo tipo double por porcentaje. ¿Listo? Ok, habíamos dicho que los atributos están encapsulados, es decir, no pueden ser visibles desde afuera. Lo único que puede ser visible son los métodos que ya vamos a programar. ¿Será que digamos, es cierto que no los podemos ver desde afuera? Entonces vamos a hacer algo. Vamos a adelantarnos a esto. Supongamos que ya tengo mi clase estudiante lista. ¿Ok? Vamos a llamar acá, vamos a crear un objeto. Acuérdense del ejemplo que puse de la plantilla. De esa plantilla salen otros objetos en particular. La plantilla es la clase estudiante. Y entonces ahora vamos a crear el objeto particular de esa plantilla. ¿Listo? Entonces ¿cómo se hace eso? Pues nombrando la plantilla o la clase estudiante, ¿cierto? Estudiante es la clase. Y vamos a ponerle un nombre a estudiante. Estudiante 1 es igual a new estudiante. Y de esta manera yo he creado mi nuevo objeto a partir de la clase estudiante, mi nuevo objeto de estudiantes. Esta línea sería digamos, la analogía, siguiendo la analogía que estamos haciendo con la plantilla de Excel. Sería como darle archivo, guardar como, y se crea un nuevo documento con las mismas características del estudiante, ¿ok? Que teníamos en la plantilla original. Entonces, estudiante, ya este objeto se llama estudiante 1, ¿cierto? ¿Tiene qué características? Tiene un nombre, un promedio, créditos, valor a pagar y porcentaje. ¿Listo? Porque ese estudiante tiene esos atributos porque de esa manera lo concebimos. Que todo estudiante debe tener esos atributos. ¿Listo? Entonces pongamos que uno de esos atributos sea público. Por ejemplo, el nombre, public. Y así se declara un atributo público. Es decir, es como si yo estuviera dejando un circuito, parte del circuito del control remoto por fuera o visible, ¿sí? Entonces estoy declarando público, es decir, que a este circuito o a este atributo, ¿cierto? Yo puedo acceder desde afuera. ¿Y cómo lo puedo acceder desde afuera? Pues estudiante 1 punto, voy a poner punto, ¿verdad? Para llamar a los atributos o todas las características y operaciones de la clase o del objeto, ¿cierto? Entonces fíjense aquí que tenemos el atributo nombre. Nombre ahorita mismo es público y es un atributo, es un campo. En C# se le llama campo, ¿listo? Pero es un atributo. Entonces esto está mal hecho. Por lo general, los atributos se suelen encapsular. Ahora ustedes me preguntan, bueno, Alfonso, pero ¿cuándo sé yo cuándo debo encapsular, cuándo no, o qué todas las operaciones son públicas, son privadas? ¿Cuándo debo hacer eso? Bueno, por lo general eso te lo da la experiencia de programar. Pero el convencionalismo se acostumbra a, digamos, a no dejar los atributos de forma pública, expuestos, ¿cierto? Simplemente yo los declaro así.
Los dejo así. ¿Listo? Y ya con eso están encapsulados. ¿Ok? Si probamos acá, ahora, estudiante 1 y damos punto, vemos que ya nos sale el atributo nombre. ¿Sí? Lo hemos encapsulado. ¿Listo? Y lo hemos encapsulado porque como circuito interno que es de mi clase, lo voy a administrar a través de los métodos u operaciones. ¿Listo? Entonces, teniendo ya eso en cuenta, nos vamos nuevamente acá. Entonces vamos a decirle crear estudiante. Vamos a crear un método que se llame crear estudiante. ¿Listo? Entonces, ese método, como método que es, como operación que es decir, sería lo semejante al botón, ¿cierto? Ese sí tiene que ser visible desde afuera. Tiene que ser público. Entonces, yo tengo que utilizar la palabra public para que sea accesible desde afuera, para que sea visible. ¿Ok? Entonces, estamos diciendo que se llama crear estudiante. Listo. Ok. Public voy crear estudiante. Esto es, de aquí surgen preguntas también importantes. ¿Qué significa eso de void? ¿Cierto? Ok. Más adelante vamos a explicar en próximos encuentros los detalles de eso. Por el momento, como dogma de fe, para quien no pues recuerde bien la programación, como dogma de fe vamos a dejarlo así por el momento. Y lo que único que puedo decir es que si tú necesitas que tu método no arroje nada hacia afuera, no arroje un valor hacia afuera, pues lo declaras como void. ¿Ok? Eso tiene una explicación un poco más compleja, pero vamos a dejarlo para próximos encuentros. Por el momento dejémoslo así. Estamos creando el botón crear estudiante. ¿Listo? Ok. A propósito, ¿por qué estamos viendo esta teoría nuevamente de programación orientada a objetos? La estamos repasando, apreciados estudiantes, porque los ejercicios que vienen, digamos, sucesivos a las distintas actividades del curso, se va a necesitar una comprensión de programación orientada a objeto para poder comprender cómo están pues compuestos los formularios, el entorno gráfico se va a hacer, digamos, necesario. Por eso ese es, digamos, el objetivo de encontrarnos hoy y conversar de programación orientada a objeto. ¿Listo? Para que tengamos una base teórica. ¿Listo? Para los próximos encuentros. Nos vamos a dar cuenta que en los formularios, en las aplicaciones con ventanas, ¿ciertos? Y formularios, también van a haber atributos, ¿cierto? Entonces, si nosotros entendemos estos conceptos, se nos va a hacer más fácil entender cómo funcionan los atributos, perdón, cómo funcionan los formularios y las aplicaciones de entorno gráfico. ¿Listo? Bien, entonces crear estudiante. Ok, para crear un estudiante yo necesito pedirle un nombre, ¿cierto? Pedir un nombre. ¿Y cómo se pide un nombre? Pues por consola, lo pedimos así, como console write line, ¿ok? Digite nombre, ¿listo? Bien, digite nombre. Vamos a quitarle el line para que deje el cursor en la misma línea de los dos puntos del nombre. Ok, esa información la vamos a almacenar en la variable o atributo que llamado nombre. Entonces lo guardo a través de console readLine. Bien, perfecto. ¿Qué más necesito preguntar para crear el estudiante? Pues necesito un promedio. ¿Listo? Ok, que me pida el promedio, que solicite el promedio. ¿Listo? Entonces vamos a pedir el promedio por consola. Ingrese el promedio. Ok, vamos a quitarle line y vamos a almacenarlo en la variable promedio, que como es de tipo double, entonces yo voy a decir double, ¿cierto? Punto parse. Ok, quien no entienda el parse, quien no lo recuerda, es el momento de preguntarme ¿qué es eso de parse? ¿Listo? Siéntanse en la confianza de hacer preguntas. ¿Listo? Eso los invito a que indaguemos en los conceptos, que planteemos preguntas y que incluso nos equivoquemos. Yo valoro mucho los errores en la programación
porque nos permiten conocer, nos permiten, digamos, pulir las dudas. Las dudas cuando se pulen se engendran verdades y conocimientos. ¿Listo? Entonces, ¿qué otro valor le vamos a pedir al estudiante? Pues que nos digite los créditos que va a matricular, ¿cierto? El crédito, los créditos, la cantidad de créditos que va a matricular. Entonces, vamos a decirle que ingrese el número de créditos. ¿Listo? Ok, bien, perfecto. Y eso lo vamos a almacenar en la variable que ya declaramos acá arriba de tipo entero, se llama créditos. ¿Listo? int.parse. Y vamos a llamar a console.readLine. De esa manera, pues se leen números. Hay formas más sofisticadas, digamos que más adelante lo vamos a ver, para controlar excepciones, ¿cierto? Pero por el momento vamos a dejarlo en lo más esencial por ser el primer encuentro, para no recargarnos de, digamos, de conceptos. Listo. Muy bien. Entonces tenemos acá. Bien, después de que el estudiante se haya creado, vamos a mandarle un mensaje. El estudiante ha sido creado exitosamente. ¿Listo? El estudiante ha sido creado exitosamente. Muy bien. Eso es la confirmación de que hemos pedido los valores adecuados. Ahora, pues ¿por qué no pido valor a pagar y porcentaje? Porque eso es justamente lo que vamos a calcular. ¿Sí? No le vamos a decir al usuario que calcule el valor a pagar y el porcentaje, porque ya el programa no tendría razón de ser. ¿Sí? Entonces vamos a pedirle a otro método que nos calcule el valor a pagar. ¿Listo? Y ese método le hemos llamado calcular matrícula. Listo. Vamos a crear otro método que se llame, que sea público. Public voy calcular matrícula. ¿Listo? Ok. Este método de calcular matrícula, vamos a ver, parece que se me borró algo acá. Listo. Listo. Ahí. Bien. Este método de calcular matrícula, digamos que se va a encargar de calcular el valor a pagar, ¿cierto? Ok. Bien. A ver, aquí yo le puse porcentaje y en realidad debemos llamarle descuento. Okay, es un descuento. Bien, entonces vamos a calcular la matrícula. La matrícula básicamente va a tomar un valor que ya nos está dando el enunciado acá, ¿cierto? De 112.000, que es el valor de, digamos, de los créditos. Y, a ver, 112.000. Bueno, ese 112.000 también de hecho lo podemos poner acá. Ese valor no va a variar, ¿listo? Entonces vamos a utilizar lo que no varía, es decir, lo que no es una variable es una constante, ¿listo? Entonces lo vamos a llamar del tipo const, porque no varía, no va a variar, no va a cambiar, no me interesa que cambie, ¿listo? Entonces lo que no varía es el valor del crédito académico, entonces valor crédito, ¿ok? Eso es, digamos que, bueno, hay que definir pues el valor, por supuesto. Es el valor 112.000, 112.000, ¿listo? Ok, 112.000 valor, a ver, pues no se encontró. Ok, dice el nombre del tipo, vamos a estar dando un error, a ver, ¿cuál será? El nombre del tipo o del espacio de nombres, valor, crédito, no se encontró, falta directory using, ok, parece que, a ver, vamos a, bueno, vamos a dejarlo aquí. Se tiene que poner el cons, pero también el tipo de variable, que en este caso podría ser el Cierto, tipo. el tipo de variable, tienes razón, que puede ser tipo double, perfecto. Ese es el tipo, lo que estaba, digamos, estaba faltando. Efectivamente. La constante
no solamente se declara como un const, sino que por supuesto como todas las variables se tiene que definir el tipo. Como habíamos dicho que, que todo lo que sea divisa, ¿cierto? Se declara con tipo double, pues bueno, entonces ahí tenemos nuestro constante tipo double llamada valor crédito. Cuando más adelante la universidad, digamos, determine que este valor ha cambiado, pues simplemente aquí se cambia el valor y donde se haya utilizado ese valor no tenemos que cambiarlo. ¿Listo? Esa es la ventaja de declararlo acá arriba. Eso es una buena práctica de, de, la, de la programación orientada a objeto. Se debería hacer así. ¿Listo? Ok, muy bien. Muy atenta la alumna. Perfecto, entonces tenemos public void calcular matrícula. Pues una matrícula, ¿a qué es igual? El valor de una matrícula, ¿a qué va a ser igual? Ya tenemos, digamos, los créditos, ¿cierto? Tenemos el valor de crédito y ya con eso podemos hallar un subtotal, por decirlo así, ¿verdad? Entonces vamos a declarar un subtotal. Subtotal porque después vienen los descuentos, ¿verdad? Double subtotal es igual ¿a quién? A valor crédito por crédito, ¿cierto? La cantidad de créditos por el valor del crédito. ¿Listo? Esa multiplicación pues me da, digamos, un valor. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que evaluar según el enunciado para el descuento? Que si el estudiante tiene un promedio superior o igual a 4, recibirá un descuento del 20%. Ok, esta es una condición. Si el estudiante, si promedio es mayor o igual a 0, entonces con esa lógica, pues vamos a seguir acá. Si, ¿cierto? ¿Dónde tenemos guardado el promedio? En la variable promedio. Si promedio es mayor o igual a 4, 4.0 es lo mismo que 4, ¿cierto? Y promedio puede estar, digamos, declarado como double, pero 4 al ser entero, pues también es un double, se puede dejar así. 4, ¿cierto? Si promedio es mayor o igual a 0, entonces descuento, que es donde se aplica, descuento, que es esto que tenemos acá declarado, va a ser igual al 10% de quién? Del subtotal. ¿Sí? Porque es el valor. Si el estudiante tiene que pagar 1.000.000 de pesos y el descuento se le aplica al 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Bien, entonces es al subtotal. Entonces, ¿cómo se halla el... ¿Cuánto era? 20%. Ok. ¿Cómo se halla el 20% de, del subtotal? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo podría ser ese 20%? Sería subtotal por 0,2. Excelente. Subtotal por 0.2. Ese sería pues el cálculo de subtotal. Ahora, eso también se puede expresar para que sea más evidente. Se podría decir por 20, que es el porcentaje que le va a sacar entre 100. ¿Listo? Pero la compañera, como lo dice, el 0.2 es realmente dividir directamente 20 entre 100. 20 entre 100 da 0.2. ¿Listo? Pero es exactamente lo mismo. Ok, si el promedio es mayor o igual a 4, el descuento es ese. Pero si no es mayor o igual a 4, entonces descuento tiene que ser igual a nada, a 0. A nada no, a 0. ¿Listo? Ok, matemáticamente el 0 no es que sea nada. Bien, es un valor. Descuento es igual a 0. ¿Listo? De hecho, en programación se evidencia muchísimo que el 0 es un valor porque cuando es nada, es más bien se utiliza otro valor que es null. Null es lo más parecido a nada. No es nada, pero sí es parecido. ¿Cierto? 0 es un valor concreto, como cualquier otra cantidad. ¿Listo? Bien. Entonces tenemos que el descuento ya está hallado, independientemente cuál sea el promedio, ya tenemos un descuento, o es aquí o es acá, ¿cierto? Pero ya tenemos un descuento.
y tenemos un subtotal. Ahora, ¿qué hay que hacer para calcular ahora sí el valor a pagar? Para calcular el valor a pagar, todo esto lo estamos programando dentro del método calcular matrícula. Es aquí donde estamos concentrando esa operación. Bien, valor a pagar, entonces va a ser igual, valor a pagar va a ser igual a subtotal, ¿cierto? Menos el descuento. Es eso, ¿cierto? Y ese es el valor a pagar, ¿ok? Sería ese el valor a pagar. Y esto, con esto completamos el, el cálculo de la matrícula, porque estamos hallando ya la esencia misma del valor a pagar. ¿Ok? Podemos decir que aquí mismo podemos imprimir los datos, ¿cierto? Porque acá nos dice, con estos datos la aplicación hará los cálculos y como resultado, ya hicimos los cálculos, y como resultado de la ejecución mostrará en pantalla el nombre del estudiante, el promedio acumulado y el valor a pagar. ¿Listo? Digamos, esta ejecución de mostrar en pantalla estos, el nombre del estudiante, lo bien pudiéramos hacerlo aquí mismo en calcular matrícula. Pero otra buena práctica de la programación orientada a objeto es que digamos que cada método sea llamado, digamos, cada método sea creado para una tarea muy concreta, muy en particular. Este era calcular matrícula, no es mostrar nada por consola. Mira que aquí no hay un solo console write line. ¿Listo? Con esto estamos simplemente calculando el valor de la matrícula. Punto. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a hacer otro método para mostrar al estudiante. Entonces, public void o imprimir el estudiante. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Public void imprimir estudiante. Bien, este método se encargará pues ya de imprimir los datos. Entonces, por ejemplo, podemos decir apreciado estudiante. Bien, para los que no conozcan, la notación no concatenada en C# se hace así, con un símbolo de peso, y acá se nombra a la variable. Apreciado estudiante, aquí voy a poner el nombre, necesito que salga el nombre allí, el valor de su matrícula es 2 puntos, ¿cierto? Vamos a recoger un poco más acá, ¿cierto? Y acá terminamos de escribir. Entonces, valor de la matrícula o los detalles de su matrícula. Entonces, los detalles de su matrícula son. Y vamos a poner los detalles aquí. Listo, ya nombramos al estudiante. Vamos a ponerle número de créditos, ¿cierto? Total créditos a matricular. Y vamos a poner aquí entre llaves, ¿cierto? Los créditos. Bien. Ok. Vamos a ponerle también el valor del crédito. Aquí. Valor de crédito. Y vamos a ponerle aquí la constante, ¿cierto? ¿Cómo se llamó? Valor crédito. Bien. Valor crédito. ¿Listo? Bien. ¿Qué más? Tenemos ahí crédito. ¿Qué más tenemos allí que demostrar según el enunciado? El promedio. El promedio. Vamos a poner el promedio. Ok, muy bien. Promedio estudiantil. Vamos a hacer algo con el promedio. Vamos a poner aquí. Descuento. Descuento por promedio estudiantil es, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí
el descuento. Si es 0, pues digamos descuento por promedio y vamos a poner aquí promedio. ¿Sí? Descuento por promedio y vamos a poner aquí que salga el promedio. Por promedio tanto, promedio estudiantil, vamos a poner aquí es, y que salga el descuento allí. ¿Listo? Y lo más importante, vamos, el objetivo principal del programa es el valor a pagar es, entonces ponemos aquí el valor a pagar. ¿Listo? Esto es lo que va a hacer este botón, por decirlo así, imprimir estudiante. ¿Listo? Ok, vamos a guardarle. Guardar aquí es diferente a guardar aquí, porque guardar acá, en estos dos disquetes, guarda todo lo que esté en las distintas clases que se hayan creado. ¿Listo? Ok, perfecto. Tenemos eso. Y ahora tenemos acá el program, nuestro estudiante 1, ¿cierto? Así como creé estudiante 1, voy a crear estudiante 2, estudiante 3, todos los que yo quiera. Vamos a ver más adelante que en el curso que hay estructuras que nos permiten crear una colección, por decirlo así, de estudiantes, una colección de objetos, ¿cierto? Digamos que hay estructuras fijas y hay estructuras que son dinámicas, pero más adelante vamos a ver eso. Aquí vamos a trabajar con un solo estudiante, ¿sí? Pero más adelante vamos a ver que se pueden coleccionar. Bien, se pueden crear colecciones. Entonces, a ese estudiante 1, yo voy a llamar al método de crear estudiante para que me pida los valores necesarios. ¿Listo? Miren que con un punto yo puedo llamar ya al método, al botón. Voy a presionar el botón crear estudiante. ¿Listo? ¿Por qué lo puedo invocar? Porque acá lo pusimos como público, crear estudiante. Todo lo demás no es público, ¿ok? Por lo tanto no se puede ver. ¿Qué más? En ese orden de ideas, estudiante 1 punto calcular matrícula, ¿cierto? Que pudo haber sido privada, pero vamos a dejarlo público. Calcular matrícula, ¿listo? Bien, ahí se calcula la matrícula y luego que se haya calculado la matrícula del estudiante, ¿qué hay que hacer? Imprimir el estudiante. ¿Listo? ¿Ok? Y eso es básicamente como digamos, va a ser nuestro programa. ¿Listo? Eso es lo que haría nuestro programa. Digamos, hay ciertos detalles que se podrían como utilizar para implementar en nuestro ejercicio, digamos, el que se está pidiendo hacer ahora, pero ya sería otro tema como el método while para validar una contraseña. ¿Listo? Quien tenga una duda de cómo utilizar el método while, porque no es el objetivo de esta clase, pero quien tenga la duda puede, digamos, pedir que se, que se le aclare algo. ¿Listo? Pero aquí estamos estudiando programación orientada a objeto. Sin embargo, pues bueno, concierne a la tarea, podemos aclarar dudas en torno al método while, que es el que se utiliza como para validar, pues contraseñas, datos en general. La validación va a ser muy importante de aquí en más, porque los próximos ejercicios que van a ser por ventanas, por formularios, se va a exigir una validación de datos. Cuando en un nombre, usted no puede poner un número, ¿sí? Yo me llamo X23, como si fuera un robot, ¿no? No se aceptan box, no se aceptan robots, ¿cierto? Entonces, se tiene que ser solo letras. Esas son validaciones que son importantes. Bueno, entonces dijimos, acá miren que se está ejecutando el crear estudiante. Es lo primero. Esto se engendró un estudiante y a través de ese objeto que se engendró a partir de la clase estudiante, pues está llamando al método crear estudiante. Dígito de nombre, pues Alfonso. Ingresa el promedio, ok. Vamos a poner que Alfonso es un muy mal estudiante. Vamos a ponerle 2. Ingresa el número de créditos
a matricular, yo voy a ponerle 12 créditos, ¿cierto? Cada materia, cada curso tiene, pongamos 3, matricular 4. Listo, el estudiante ha sido creado exitosamente. Apreciado estudiante Alfonso Lara, los detalles de tu matrícula son: valor créditos a matricular 12, ¿sí? El valor de crédito es este, descuento por promedio, el promedio 2 es 0, por supuesto. El valor a pagar es 1.344.000. ¿Listo? Eso sería como el objetivo del ejercicio. Fíjense que luego de haber llamado a crear estudiantes, se calculó la matrícula y luego se imprimió el estudiante, que son estas líneas de acá. ¿Listo? Esto pertenece al método de imprimir estudiante. ¿Listo? Si queremos que la pantalla se limpie, por ejemplo, podemos poner, vamos a poner, por ejemplo, después de crear estudiante, vamos a decirle a la consola que se limpie para que no todo salga allí. Podemos poner console clear, ¿cierto? Y eso limpia la pantalla. ¿Ok? ¿Cómo así que limpia la pantalla? Pues limpia la consola. Lo que se había ingresado antes, pues ya digamos, se imprime en una nueva pantalla, ¿cierto? Listo. ¿Qué más podría haber? ¿Qué otro detalle? Bueno, esos serían como los rasgos principales de nuestro ejercicio, que es muy similar al que se pide en la actividad inicial. Bien, ok. Mi computadora tiene actualmente una temperatura muy elevada, por eso está... Ok, digite nombre. Entonces vamos a ver. Alfonso Lara. Ingrese promedio. Vamos a ponerle promedio. Ahora sí, ahora soy el mejor. 5. Vamos a hacer. Vamos a tratar de bien. Ingrese el número de créditos. 12. ¿Cierto? Ok. Apreciado estudiante. Lara. Los detalles de su matrícula son: total créditos a matricular 12. Valor de crédito tal. Fíjense que imprimió en nueva pantalla. Listo, se desaparecieron los anteriores de la pantalla. Descuento por promedio 5 es, ahora sí se realizó un descuento, ¿cierto? 268.000. Y el valor a pagar es 1.075.200. ¿Listo? Ahora sí hay que pagar menos. Bien, perfecto. Entonces se dieron cuenta que tenemos el detalle de, digamos, de cambiar, digamos, de limpiar la consola. La consola es una clase. Fíjense cómo llamo a un método, a un botón que se llama clear, ¿cierto? Consola.clear va a limpiar. Así como llamamos a estudiante.crear estudiante, esta consola, si nosotros presionamos, por ejemplo, el botón F12, a ver, señalamos la palabra consola, presionamos el botón F12, el entorno de desarrollo nos va a llevar hacia la clase consola. Miren, consola. Static quiere decir que no necesito hacer esto. Estudiante, estudiante 1 igual a new estudiante. ¿Sí? No, yo no estaba diciendo consola, mi consola igual a new consola. No, en ningún momento lo hice y sin embargo pude llamarla, ¿cierto? E imprimir, hacer cosas allí, ¿cierto? Por eso es que consola es estática. Eso también es otra de las características de las clases. Bien, estática y tenemos todos estos son atributos, ¿cierto? Atributos de mi clase. Bool, static bool, is input, redirected. Bueno, esa se pueden leer todos. Mira lo que contiene todo lo que contiene pues la clase consola. ¿Listo? Estos son los atributos con sus get y set. Y estos son estos son los métodos, ¿vale? Este console cancel event handler, cancel key press, bueno, eso es como lo que se tiene que hacer cuando se le da al botón cerrar, por ejemplo, ¿cierto? Está programado aquí. Esto es una programación, es un método que está programado. Entonces, si le damos aquí, ¿sí? Podemos ver, si le damos F12, de hecho,
Si le damos ahí, vemos el resumen. Si le damos F2 aquí, nos lleva a la programación de ese handler. Más adelante se van a familiarizar más con eso. ¿Listo? Tenemos métodos como bit, Mira, acá están los writes, los writeLine que hemos estado utilizando, ¿cierto? ¿Ok? El writeLine es capaz de escribir un string, ¿cierto? Y todos los principales tipos de datos primitivos. ¿Listo? Esa es la clase. Fíjense que la clase, estamos en un lenguaje de programación que es orientado a objetos. Programación orientada a objetos. ¿Ok? Está basada en esa programación orientada a objetos. Es puramente programación orientada a objetos. C#. Incluso cuando nosotros creemos que estamos usando tipos primitivos que no son ni objetos, son objetos. ¿Ok? Incluso los tipos enteros son objetos. Un número entero en C# es un objeto. ¿Listo? Entonces básicamente ese era el objetivo de nuestro encuentro hoy, hacer un recorderis teórico de la programación orientada a objeto para tener esa base teórica para los próximos encuentros y pues realización de un ejercicio muy similar a el que nos están solicitando como guía para que se pueda hacer la entrega. Esto no sé si apreciados estudiantes tienen una duda, una pregunta, algo. Han estado bastante silenciosos, salvo Lady, que ha estado participando bastante. Nada, ninguno. Muy bien. Bien, bueno. Listo, entonces, como no hay dudas, espero que todo haya quedado aclarado. Espero que haya servido el encuentro, tanto a los participantes como a los que verán digamos, el la grabación más adelante. Y pues anuncio pues que voy a estar así haciendo tutorías, monitorías paralelas a los ejercicios que nos toque realizar. Les recomiendo que en adelante, a partir la próxima actividad, le saquen tiempo porque siempre empiezan los conceptos densos de la programación, no solamente orientado a objetos, sino la programación en formularios de Windows Forms. Siempre hay dudas, detalles, ¿cierto? Y pues les invito a que saquen con tiempo, pues que empiecen a realizar, si es posible, la próxima semana. Descarguen a partir del lunes, martes, apenas puedan, la próxima actividad y antes incluso de la web conferencia empiecen a experimentar, a equivocarse, a tener dudas. ¿Listo? Estructura de datos digamos, es un curso que tiene sus complejidades y por eso se abren pues las posibilidades de consulta en los distintos espacios, sincrónicos y asincrónicos, y por eso cuentan ustedes con incluso monitor. Es el único curso de programación que tiene un monitor exclusivamente para este curso, que soy yo en este caso. ¿Vale? Mi nombre, recuerden, es Alfonso Lara. Estoy dispuesto los lunes, martes y viernes de 3 a 6 de la tarde para las consultas que ustedes requieran. Cuentan con mi apoyo para eso, con el apoyo de sus tutores y del director para que puedan entregar, realizar y aprender en este curso tan importante para nosotros en la ingeniería de sistemas. ¿Vale? Entonces, no siendo más, les agradezco la presencia y pues ya saben, eh, al programador lo hace el escribir código. Entonces no dejen de escribir códigos, chicos. Bueno, entonces nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias por la asistencia. Nos vemos.